Bienvenidos y bienvenidas al viernes de la edición central de MBD Noticias en la pantalla de TV Ciudad y hoy con Mariana Abreu. ¿Cómo andás, Mari? Así es, muy bien, terminando esta semana bien cargadita en términos de información, política, derechos humanos, futbolística, así que hoy vamos a seguir en ese tren también. Es cierto, hay muchísimo para compartir. Le mandamos un saludo, un beso grande a Natalia Nogués, que hoy no nos acompaña. Pero está ahí en recuperación, como tanta gente, ¿no? Sí, se nota la temporada invernal. Exactamente. Que formalmente no empezó, pero los fríos ya hacen que mucha gente precise descansar un poco para después retomar con más fuerza. Pasando al tema central de hoy, miles de archivos de los servicios represivos de la última dictadura uruguaya fueron liberados en internet bajo el nombre Archivos del Terror de Uruguay. Se trata de una importante cantidad de documentos que incluye el denominado archivo Berruti y también documentos de fusileros navales, el FUSNA, y de los servicios de inteligencia policial. Sí, el presidente Luis Lacalle Pou, Martín, y también el ministro de Defensa Nacional, Javier García, hablaron hoy sobre este tema. García confirmó que presentó una denuncia ante la Fiscalía de Corte y Lacalle Pou vinculó la aparición de estos archivos con la ley que impulsa el gobierno para que estos documentos sean justamente de acceso público. Desde la academia les reclamaron que quienes están al frente investiguen quiénes filtraron los documentos. Este es el planteo de uno de los temas más importantes de la jornada, como siempre tenemos más. Vamos a verlo en titulares. Siguen las críticas a Lacalle Pou por su ausencia en el acto en el que el Estado reconoció su responsabilidad en 5 crímenes de la dictadura. El presidente dijo que se cumplió con la sentencia, pero no explicó las razones de su decisión. La Fiscalía analiza imputar a los militares que participaron en operativo, que terminó con el homicidio de las muchachas de Abril en 1974. También por la muerte del oficial José Carlos Gutiérrez, quien resultó herido de gravedad en ese procedimiento. Un nuevo informe de la URSEA registró valores de cloruro y sodio que sobrepasan los máximos establecidos excepcionalmente en el agua de OCE. Empresarios hoteleros que no colaboraron con la fiscal del caso Penades tuvieron participación en actos de recaudación de fondos de la lista 71. Problemas edilicios en el Liceo 1 de Colonia provocaron un duro cruce entre el presidente del CODICEN y las y los profesores de ese centro educativo. Intensas neblinas provocaron el cierre del puerto de Montevideo y demoras en el aeropuerto de Carrasco. Autoridades emitieron recomendaciones. Docentes del IABA emitieron un comunicado tras intento de suicidio de una estudiante de la institución. Reclaman atención de los problemas de salud mental y mayor presencia de equipos multidisciplinarios. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, reclamó a las fuerzas políticas de su país dialogar sobre el terrible endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, dio marcha atrás en su decisión de llamar a elecciones para el año que viene y buscará seguir en su cargo hasta julio de 2026. Gracias por estar del otro lado. Nos acompañan a través de la pantalla de TV Ciudad y también a través de Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 FM y también a través de uniradio.edu.uy. Y ahora salimos a exteriores. Salimos efectivamente, Mariana, para establecer contacto con el primer móvil que presentaremos en esta jornada. El pasado reciente se mete con mucha fuerza en la agenda de actualidad, también en la agenda político-partidaria e informa al respecto Martín Duarte. ¿Cómo te va, Martín? Martín, Mariana, buenas noches para ustedes. Estamos aquí en la Huella de Seregni, donde desde las 18 horas se está llevando a cabo esta actividad a propósito de este seminario en torno al pasado, presente y futuro, así es el nombre, en torno a esta fecha que se aproxima del golpe de Estado, el próximo 27 de junio. Está exponiendo ahora el doctor Pablo Chargoña del Observatorio Luz Ibarburu, haciendo referencia también a los últimos acontecimientos, el acto reparatorio de la jornada de ayer, las ausencias políticas también y la participación del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que va a estar cerrando esta actividad. En un ratito vamos a compartir justamente el testimonio de Pablo Chargoña, haciendo referencia a distintos hechos de estas últimas horas, como lo que ustedes manifestaban y manejaban en la portada de esta desclasificación de archivos a través de un sitio en internet y también las ausencias políticas en la jornada de ayer del acto reparatorio. En un ratito volvemos por acá.
Muchas gracias, Martín. Enseguida volvemos a tener contacto y seguimos hablando de pasado reciente porque el presidente Luis Lacalle Pou respondió a los cuestionamientos sobre su ausencia en el acto de ayer, en el que el Estado reconoció su responsabilidad por delitos cometidos en la dictadura. Lamentamos la ausencia del señor presidente de la República Oriental del Uruguay, doctor Luis Lacalle Pou. El Estado uruguayo cumplió con la sentencia. Esa, desde el punto de vista institucional, es lo importante. Segundo, y ya sobre la crítica o el reclamo, nuestro gobierno ha sido un gobierno que ha colaborado fuertemente con la información, con la transparencia y con la búsqueda. Los últimos hechos confirman lo que yo te estoy diciendo en este momento. Empezamos a desarrollar el tema de portada porque miles de archivos de la última dictadura uruguaya fueron liberados en Internet durante el mes pasado bajo el nombre Archivos del Terror de Uruguay. Sí, entre estos documentos se encuentran los archivos del llamado justamente Archivo Berruti. La descripción del material señala que los archivos fueron elaborados por las fuerzas policiales y militares a partir de la década de 1960 e incluyen el periodo de la dictadura cívico-militar entre 1973 y 1985. Allí se encuentra información elaborada y preservada por los comandos represivos. En la presentación de los archivos se aclara que puede encontrarse información manipulada, falsa, obtenida bajo tortura o amenazas, brindada por informantes pagos y muchas otras de fuentes no confiables. De todas formas, es un testimonio de gran valor para entender el funcionamiento de las redes represivas. Archive es una organización sin fines de lucro que se constituye como una biblioteca digital con acceso gratuito. Dentro de ese sitio está la página Archivos del Terror en Uruguay, donde se pueden visualizar diferentes entradas que corresponden cada una a un rollo de microfilms con cientos de documentos. En la web se encuentra el llamado Archivo Berruti, un reservorio de rollos microfilmados con documentos producidos por el Servicio de Información de Defensa, el CID, que fueron encontrados en la sede del Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva, el CIOR, donde funcionó la compañía de contrainteligencia. Los archivos fueron entregados a la entonces ministra de Defensa Nacional, Azucena Berruti. Sin embargo, la documentación divulgada por Archive contiene más de un centenar de rollos que no fueron hallados en aquella incautación. En esos rollos se encuentran actas de personas detenidas, reportes de allanamientos y de escuchas telefónicas, comunicados oficiales, expedientes administrativos, expedientes y fichas de personas generadas por la Dirección de Inteligencia, el OCOA y el CID, así como memorándums, solicitudes de información y órdenes de captura. El Ministerio de Defensa Nacional presentó ante Fiscalía una denuncia tras la difusión en Internet de los archivos. Y el ministro de Defensa, Javier García, vinculó la aparición de esta documentación con el proyecto de ley que impulsa el gobierno que pretende hacer que este tipo de documentos sean de acceso público. Radicamos en la Fiscalía de Corte una noticia, una denuncia para que, primero que nada, a partir de esta difusión pública, pueda analizarse si de esos documentos pueden servir para las denuncias que se vienen estudiando en Fiscalía en materia de derechos humanos. Es decir, si de estos documentos surgen elementos que puedan favorecer las investigaciones en materia de pasado reciente y de derechos humanos. Y lo segundo que le solicitamos es, en virtud de que, por lo que se sabe hasta este momento, quien los divulgó es una persona que no se conoce la identidad, aparentemente, lo pongo todo en condicional, fuera del país, se conozca la veracidad de los documentos, porque obviamente hay una edición, en la medida que usted tiene un todo y le quita partes, hay una edición, y además saber la veracidad de estos documentos. Usted lo relaciona con la presentación del proyecto de ley, ministro, pero fue el 18, esta publicación fue el 13 de mayo. ¿Cómo se da esa diferencia?
Me decía algún colega de ustedes que ha seguido con mucha atención este tema que hasta la tardecita de ayer publicaron. Hasta la tardecita de ayer. Y fíjese que si tiene tanta dinámica la persona, o las personas, no tengo ni idea, que administran esto, están ágiles para presentar documentos. Seguimos en tema porque Isabel Yebor, que es historiadora y fue secretaria de Derechos Humanos para el pasado reciente, durante el gobierno anterior, le reclamó a las autoridades datos sobre el origen de estos archivos que fueron subidos al sitio archive.org. Sí, la investigadora recibió el enlace hace una semana y constató que hay más documentos allí que los que están bajo custodia del Archivo General de la Nación. Es competencia de las autoridades también transparentar y decirnos quién hizo este trabajo, por qué lo subió y cuáles van a ser las condiciones y la trazabilidad de la documentación que está allí publicada. Creo que lo primero es eso, o sea, entender que necesitamos que las autoridades nos digan cómo se hizo este trabajo, por qué se publicó ahí, no en una página pública del Estado uruguayo, y cuál es el proyecto que tienen ellos que está por detrás de esto. La investigadora señala que siempre supusieron que estos documentos estaban en la órbita de las dependencias militares y es claro que la digitalización se hizo en el Ministerio de Defensa. ¿Cuál es el plan? Porque si hablamos de transparencia, lo primero es saber documentos públicos de muy alta sensibilidad, bueno, dónde están guardados, quién los custodia, cómo se regula el acceso a estos documentos para que efectivamente sirvan para mejorar nuestro conocimiento del pasado, para avanzar en las causas por verdad y justicia, para esclarecer los crímenes de la dictadura. Todo eso es posible si nosotros sabemos quién publica las cosas y bajo qué custodia está la documentación. Si hoy vamos a la justicia con un documento que está colgado en Internet Archives y que fue digitalizado, no se sabe por quién y no podemos contrastar con el documento original, tampoco podemos autenticar la copia ante el juez. Atención, información de último momento sobre otros documentos que también involucra al Ministerio de Defensa Nacional, porque justamente este ministerio no presentó ante la justicia el documento elaborado en 2005 por los generales Carlos Díaz y Pedro Barneix sobre la búsqueda de personas detenidas desaparecidas. Según averiguó MBD Noticias, la cartera alegó ante el juzgado que el documento no fue encontrado. La respuesta ministerial se produjo sobre el cierre del plazo legal establecido para que se entregara justamente esta documentación que fue pedida mediante un recurso de amparo presentado por el proyecto Cruzar, que se orienta a recopilar archivos del pasado reciente. Desde Cruzar se entiende que ese documento puede contener información sobre el destino de personas desaparecidas. El equipo legal que representa el proyecto Cruzar espera que la justicia le notifique formalmente la respuesta del ministerio para evaluar los pasos a seguir. Presenta Antel. Llévate un celu gratis con 40 GB y disfruta todos los beneficios de ser Antel. Hora de salir del estudio y establecer contacto con nuestro compañero Martín Duarte, que se encuentra en la huella de Sereni, en la sede del Frente Amplio. Martín, ¿qué está sucediendo por allí? ¿Cómo estás? Así es, Mariana, muchas gracias. Continúa este seminario que presentábamos al arranque de la edición de MBD Noticias con distintos testimonios acerca del pasado reciente, del golpe de Estado y de esta proyección de futuro. Le decíamos, más adelante va a estar presente también el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, pero minutos antes de comenzar la actividad conversábamos con el doctor Pablo Chargoña acerca de estos episodios de las últimas horas, puntualmente lo que ha sido la publicación de estos archivos en Internet en la jornada de ayer. Chargoña reclamó mayor presencia del Estado a la hora de garantizar justamente este tipo de información y por otro lado se refirió también al ser consultado sobre las ausencias políticas. Lamentó la no presencia de los legisladores de Cabildo Abierto y también entendió que es un error que no se haya hecho presente el presidente de la República para dar este marco total a lo que fue el pedido de la Comisión Internacional. Si les parece, compartimos un fragmento de la charla que teníamos con Chargoña. Y
siento que sigue faltando un plan que el propio Estado tiene que realizar. Que se oponga a una especie de Wikileaks. A mí me da la impresión que algunos de estos documentos ya fueron publicados antes por el semanario Brecha, pero el tema no es ese. El tema es que este es un deber del Estado de acceder a todos los archivos, de proveer de esos archivos a quienes tienen, por ejemplo, la carga, la competencia legal de la investigación sobre las desapariciones forzadas, que es la Institución Nacional de Derechos Humanos. No es admisible que la institución diga intentamos acceder a archivos y no lo hemos logrado. El Estado no puede tener esta contradicción porque lo que está en juego es muy grave, ni más ni menos que encontrar a los compañeros y compañeras desaparecidas. Por lo tanto, más allá de investigar quién publicó y con qué intención, yo pongo el foco en el deber del Estado de acceder a todos los archivos y ponerlos a disposición de las autoridades estatales competentes para investigar paraderos desaparecidos, para realizar imputaciones penales, como digo, y para tener una cabal idea de qué fue lo que ocurrió en el tiempo del terrorismo de Estado. Bueno, la jornada de ayer hubo un acto de reparación en el Palacio Legislativo, donde hubo una mirada crítica acerca de la no comparecencia del presidente de la República estando en el país y la decisión que adoptó en su conjunto Cabildo Abierto de no hacerse presente en este acto. ¿Qué mirada tenés sobre esos hechos? La Corte Interamericana de Derechos Humanos desde hace muchos años le condena a los estados a emitir declaraciones que impliquen una responsabilidad. Eso es un discurso, está claro que son fonemas, grafemas, que son palabras, pero las palabras tienen importancia. Por algo la Corte Interamericana se lo dice. Está intentando que los estados promuevan los derechos humanos por la vía del reconocimiento de lo que hicieron, dada la continuidad de los estados durante cierto tiempo. Por lo tanto, es una señal penosa que el jefe de Estado no haya asistido y sobre todo cuando no hay argumento de recibo mínimamente serio para su incomparecencia. Presentó Antel. Llévate un celu gratis con 40 GB y disfruta todos los beneficios de ser Antel. Seguimos adelante y también hablando de este tema que recién tratábamos en el móvil, porque el presidente Luis Lacalle Pou prefirió no explicar los motivos por los que no participó en el acto del día de ayer, en el que el Estado asumió su responsabilidad por el asesinato de las muchachas de Abril y también las desapariciones de Óscar Tassino y Luis Eduardo González. Y dijo un par de cosas, ¿no? Lo primero, que lo importante era cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo segundo, que a su entender este gobierno ha colaborado en la búsqueda de verdad. El acto de reconocimiento sobre la responsabilidad del Estado en los homicidios de Laura Raggio, Diana Maidanic y Silvia Reyes y las desapariciones de Óscar Tassino y Luis Eduardo González fue encabezado por la vicepresidenta Beatriz Argimón. La ausencia del presidente fue cuestionada por los familiares de las víctimas. El Estado uruguayo cumplió con la sentencia. Esa, desde el punto de vista institucional, es lo importante. Segundo, y ya sobre la crítica o el reclamo, nuestro gobierno ha sido un gobierno que ha colaborado fuertemente con la información, con la transparencia y con la búsqueda. Los últimos hechos confirman lo que yo te estoy diciendo en este momento. En su respuesta, Lacalle Pou aseguró que el hallazgo de restos óseos en el batallón número 14 y la entrega de información por parte del Ministerio de Defensa son dos muestras del compromiso del gobierno con la búsqueda de la verdad sobre el pasado reciente. Y el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Marcos Israel, le quitó importancia a la ausencia de Lacalle Pou en el acto de ayer. Sí, también lamentó que parte del público abucheó a la vicepresidenta Beatriz Argimón. Yo creo que fue un hito después de tantos años, porque la sentencia de la Corte es del 2001. O sea que pasaron muchos años para que se hiciera esto que se hizo ayer. Al mismo tiempo lamenté mucho la actitud de una parte del público, ¿no? La verdad que es como que, por un lado, es como que damos un paso adelante y uno para atrás, porque de alguna forma esto tenía que haber sido recibido como lo que fue, un hito positivo en el que finalmente el Estado uruguayo cumple con una sentencia que tenía que haber cumplido hace muchos años. Estaba la presidenta de la Asamblea General, estaba la Suprema Corte de Justicia, estaba el Poder Ejecutivo representado,
A ver, yo creo que me tengo que quedar con el 80% del vaso lleno y no con el 20% vacío. Pero ese 20% que falta del vaso vacío es la falta del presidente en ese acto. Pero yo creo que eso es un tema menor porque, a ver... Es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Israel. Analizamos todos los presidentes que no lo hicieron. El último acto que hubo, el presidente estuvo presente. O sea, yo creo que eso es un tema menor. Este acto se hizo porque el presidente le pidió a la vicepresidenta que lo hiciera. Pero que no haya querido estar, no sé, yo no quiero entrar en esa discusión porque no me corresponde. Bien, y la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad analiza ampliar la investigación por el operativo que terminó con el homicidio de las muchachas de Abril en 1974. Y el fiscal especializado, en este caso hablamos de Ricardo Percivale, podría pedir el procesamiento de un general, del general Juan Modesto Rebollo, por la muerte del oficial José Carlos Gutiérrez, quien falleció durante el mencionado operativo. Según informó el semanario Brecha, el fiscal Percivale avanza en la investigación de los hechos ocurridos en la finca de la calle Mariano Solar 3098 en la madrugada del 21 de abril de 1974. En 2002, la jueza Isaura Tórtora dispuso el procesamiento del general retirado Juan Modesto Rebollo por su responsabilidad en el homicidio de las jóvenes Laura Raggio, Diana Maidanic y Silvia Reyes. En línea con el fiscal Percivale, la jueza consideró que la muerte de las jóvenes fue responsabilidad de los militares que actuaron en el operativo, quienes procedieron en forma ilegítima. Tras el procesamiento de Rebollo, la causa ingresó en la etapa de juicio, donde la defensa y la fiscalía pedirán diligenciar diversas pruebas. En este sentido, Percivale tiene previsto avanzar sobre la responsabilidad de los militares en la muerte del coronel Gutiérrez, quien fue herido de gravedad durante el operativo y falleció 2 meses después en el hospital militar. De acuerdo a la versión oficial, Gutiérrez ingresó a la finca y fue herido por disparos realizados por las jóvenes. Sin embargo, la autopsia realizada por forenses del hospital militar concluyó que sus heridas fueron producidas por disparos de ametralladora. De esta forma, la autopsia histórica realizada por una junta médica de la Facultad de Medicina determinó que las heridas sufridas por Gutiérrez no fueron infligidas por las armas incautadas a las jóvenes, que no se sabe si llegaron a ser disparadas, sino por disparos de sus propios camaradas. Con esto, Percivale pedirá juzgar a los militares también por el crimen de Gutiérrez. Y la ex jueza Mariana Mota, que en su momento encabezó investigaciones vinculadas a crímenes cometidos en los tiempos del terrorismo de Estado, dijo que el presidente de la República y el ministro de Defensa Nacional deben exigir la información a los mandos militares. También dijo que los archivos de las unidades militares deben ser analizados por equipos técnicos. Ir a buscar los archivos, no pedirlos, porque evidentemente no los dan, salvo los que no sirven para nada. Los archivos también. ¿Tiene que haber un mandato entonces expreso de que den los archivos? Por supuesto que sí. ¿Y esa orden quién la tiene que dar? Yo iría más de un mandato expreso, yo diría que hay que ir a buscar los equipos técnicos especializados y no pedirle a los militares. Eso es lo que debería hacerse. Según la ex magistrada, el Estado tiene la responsabilidad última y el presidente de la República y el ministro de Defensa deben dar la orden clara. Los organismos que sean son los que tienen que abrir y aceptar que se busquen esos archivos. Pero además de eso es esto de exigir que se dé la información, los mandos tienen que pedirla, pero además el ministro y el presidente. Es hacer, no decir, es hacer. El abogado del Observatorio Luz Ibarburu, Pablo Chargoña, confirmó que el militar Rubens Francia fue sentenciado a cumplir 12 años y 6 meses de prisión en una cárcel común. Hace pocos días, recordemos, Francia fue condenado junto a otro militar, Francisco Macaluso, por violaciones a los derechos humanos contra 21 personas integrantes de la Unión de Juventudes Comunistas en San José en tiempos de dictadura. Esto pasó en el batallón de infantería de la ciudad mencionada. Francia y Macaluso, dos torturadores de San José, fueron condenados hace 15 días por la jueza Merlo, jueza de juicio,
En este caso lo que hubo en el día de hoy es una decisión por la jueza de garantías de la medida cautelar hasta que la sentencia quede firme. Y consistió en la supresión de la prisión domiciliaria por prisión en un establecimiento adecuado, así lo dispuso, en tanto no hay elementos médicos que hagan inevitable la prisión domiciliaria. Fue eso lo que se decidió hoy. ¿Esto a partir de cuándo debería cumplirse? Las resoluciones de hoy se supone que debería cumplirse a partir del día de mañana. Ahora cambiamos de tema. Atención porque hay novedades con respecto a la empresa uruguaya de Local, que fue imputada, o sus responsables lo fueron, por la justicia argentina por maniobras ilícitas. Sí, esta empresa ahora anuncia inversiones en el país tras reunirse con altos funcionarios del gobierno federal argentino. La primera empresa uruguaya en conseguir el mote de unicornio, es decir, que siendo creada hace menos de 10 años y sin cotizar en bolsa ni haber sido adquirida por un tercero, logró un valor de $1.000 millones o más a nivel mundial, había sido imputada por la justicia argentina. De Local es una empresa que brinda servicios de pago transfronterizos y que conecta a las grandes empresas tecnológicas a los grandes mercados emergentes. Medios argentinos habían informado que la aduana argentina había comenzado la investigación por presuntas maniobras indebidas en el mercado cambiario. La denuncia apuntaba a que la empresa aprovechó la brecha cambiaria para fugar capitales, a través de maniobras que no quedan registradas en su contabilidad. La estafa sería por unos $400 millones. Hace pocas horas la empresa emitió un comunicado en el que expresan que la compañía se comprometió constructivamente con altos representantes del gobierno federal argentino para discutir, entre otras cosas, la forma en que De Local opera en el país, incluido el cumplimiento con la normativa cambiaria. Según la comunicación desde el gobierno argentino, entendieron la operativa de la empresa y valoraron la voluntad de cooperación de Local con las autoridades administrativas y judiciales. En el mismo comunicado, la empresa se compromete a una inversión de hasta $100 millones en el país vecino, incluso a través de bonos del gobierno federal argentino. Además, promete contratar aproximadamente 100 personas durante el próximo año y 300 personas a mediano plazo en el país. Cambiamos de tema. El senador nacionalista Gustavo Penades recaudó fondos para el herrerismo en un establecimiento propiedad de uno de los dueños del hotel de alta rotatividad Séptimo Cielo, según publicó Semanario Brecha. Recordemos que este motel inicialmente no aportó las imágenes de su sistema de video que le solicitó la fiscal Alicia Ghione, que es quien lidera la investigación vinculada a las denuncias por presuntos delitos sexuales contra menores achacadas al senador Penades. En el escrito de la fiscal que fue entregado a los senadores, la misma dejó constancia de que no había podido acceder a las filmaciones del Hotel Séptimo Cielo, señalado por algunas víctimas. Por este motivo se solicitó a la justicia que intime al hotel a entregar los DVR con las grabaciones. Las comunicaciones de la fiscal fueron con el gerente del motel. Incluso en la jornada de hoy, Séptimo Cielo sacó un comunicado en el que aseguró que es falso que no entregó las filmaciones. Según consta en el documento al que accedió MBD Noticias, el 10 de mayo el motel entregó el material tras la intimación de Interpol. Según publicó Brecha esta mañana, tras solicitar a la Dirección General de Registros la información registral de El ISCO S.A., Razón Social de Séptimo Cielo, en la respuesta surgieron 3 nombres. Como director figura Álvaro Herstenfeld y como presidente Ari Renner, que en mayo de 2022 sustituyó en ese rol a su padre, Selman Renner. Álvaro Herstenfeld no asocia públicamente su nombre a Séptimo Cielo. En cambio, en varios eventos sociales, notas de prensa y portales de negocio, Herstenfeld es referido como propietario de 2 establecimientos con nombre y perfil similares: La Hacienda y Hacienda Williman, 2 lujosos salones de eventos que administra junto a su esposa, la decoradora Alejandra Gonela. La Hacienda, donde también Friedman es gerente general, está ubicada en Camino de los Horneros, en el epicentro de los barrios privados. En la campaña de 2019, la Hacienda fue sede de un cóctel del Partido Nacional para recaudar fondos, con presencia de la fórmula presidencial. También hubo otra candidatura que recaudó fondos en el mismo evento organizado en el salón de uno de los dueños de Séptimo Cielo, la de Gustavo Penades, que encabezó la lista de diputados de Montevideo por la 71. Cambiamos de tema porque se conoció un nuevo informe de la UCEA que establece que el agua que OCE suministra en Montevideo y el área metropolitana volvió a presentar valores de sodio y cloruros por encima de los máximos excepcionales que están vigentes. En cambio, el reporte de la primera semana de junio da cuenta de concentraciones de trialometanos superiores a las recomendadas internacionalmente, pero que no superan la última excepción del Ministerio de Salud Pública. En este contexto, el Ministerio de Desarrollo Social extendió por un mes
El subsidio de 2 litros diarios de agua embotellada para población vulnerable en Montevideo y Canelones, medida que incluye, entre otros grupos, a embarazadas y niñas y niños menores de 2 años que reciban prestaciones de asignaciones familiares Plan de Equidad. Por otro lado, el presidente Lacalle Pou este lunes se va a reunir con integrantes del gabinete ministerial y autoridades de OCE y otros organismos para tratar la crisis hídrica y anunciar nuevas medidas. Cambiamos de tema y este es un asunto muy comentado en esta jornada de viernes porque el presidente Lacalle Pou anunció, atención, que el águila del buque alemán Graf Spee se fundirá y se convertirá en una paloma para simbolizar la paz. Hizo el anuncio acompañado del escultor uruguayo Pablo Chugarri, quien se va a encargar justamente de la nueva escultura. Hace pocos meses, la justicia falló y le otorgó la propiedad de esta pieza al Estado uruguayo. Voy para atrás un poco cronológicamente. Hace más de 3 años, antes del proceso electoral, se nos ocurrió que ese símbolo de violencia, de guerra, podía sufrir una transformación virtuosa en un símbolo de paz y en un símbolo de unión, como lo es una paloma. Pasó el tiempo y ya en ejercicio del gobierno nos encontramos con Pablo Chugarri y si bien no estaba la sentencia final, le propusimos, por las condiciones que lo alumbran, porque es una persona muy comprometida con nuestro país y además muy comprometida con la paz, le propusimos esta idea de que confirmarse la propiedad por parte del Estado uruguayo de esta pieza, hacer esta transformación y convertirlo en una paloma. Cuando convocamos a Pablo, que enseguida se entusiasmó, puso solo una condición, que es hacerlo de manera honoraria, que no es menor. En realidad no nos extraña por su calidad de persona, pero fue la única condición que puso para embarcarse en este proyecto. El historiador Daniel Acosta y Lara, quien participó hace 17 años de la búsqueda y rescate de la pieza del Graf Spee, cuestionó el anuncio del presidente. Y dijo que el águila del buque alemán forma parte del patrimonio nacional. Realmente sorprendido, muy sorprendido, porque esta pieza es una pieza patrimonial. Si bien el Graf Spee no está digamos, destacado por la Comisión de Patrimonio como patrimonio nacional, de hecho lo es. La prueba más fehaciente es que cuando se extrajo el águila por parte del grupo de rescate y se exhibió en el Hotel Palladium, durante varios fines de semana desfiló una multitud, cerca de 5.000 personas por día a ver esa pieza. Después que es una pieza única, no existe otra pieza en el mundo y actualmente es un símbolo que es cierto, refleja una época de violencia y por supuesto que se entiende que las comunidades que sufrieron bajo este símbolo tengan un rechazo natural hacia él. En este momento es parte del patrimonio nacional y por lo menos como historiador entiendo que si bien el Poder Ejecutivo tendrá, digamos, algún tipo de albedrío sobre los símbolos nacionales, esto pertenece al país, no pertenece al Poder Ejecutivo, ¿no? Y vamos al contacto con otro de nuestros compañeros, Diego Martini, que se encuentra en un acto sectorial del Partido Nacional con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Diego, contanos qué sucede por allí. O a Laura. Luis. Heber, por favor. Estimados, así es, compañeros, no los escucho, perdón. Estamos en un acto de la lista 71 acá en Sayago, donde en un minuto se va a estar presentando Laura Raffo, pero está el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, presente en este acto. Bueno, ¿por qué es importante estar en estos movimientos y en este barrio? Siempre para un político es importante estar cerca de la gente. Y tenemos una muy linda concurrencia de la lista 71. Venimos a rendir cuentas, a contestar preguntas, a estar a mano de la gente, pero la gran protagonista hoy es Laura, ¿no? Raffo, que es la que ha convocado a construir un nuevo sector y naturalmente es las personas que nosotros manejamos como precandidata a la presidencia por parte del Partido Nacional.
¿Va a seguir construyendo así, de esta forma, la candidatura de Laura Raffo? Sí, creo que esa es la receta que siempre tenemos, nosotros por lo menos los herreristas, ¿no? Y creo que los sectores que la apoyan también, que es ver un poco en ese contacto la posibilidad de ver si la química, la relación, la cercanía, eso proyectan a una candidata que tiene que estar muy a mano de la gente, muy próxima a la gente, que es como aprendimos de todos nuestros líderes y sobre todo de Luis Lacalle Pou, que es hoy el presidente, ¿no? ¿Qué puede afirmar respecto a esta noticia que salió en el semanario de búsqueda, respecto a una eventual renuncia de su parte en el Ministerio del Interior para apuntalar aún más la lista 71? No salió en búsqueda la posibilidad de que en algún momento no se pueda cumplir con la tarea del Ministro del Interior y campaña electoral, es lo lógico. Pero no estamos en campaña electoral. Ahora estamos en una labor de cercanía con la gente que además hace también a nuestra responsabilidad en el gobierno. O sea que yo tengo que rendir cuentas también a mi gente y a esta zona, a estos barrios, de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, por lo tanto, eso es lejano en el tiempo. Y además lo tengo que hablar con el presidente de la República, que va a determinar claramente cuándo las dos cosas no se pueden combinar como para cumplir una buena labor. Lo peor que nos puede pasar es que no cumplamos bien la tarea electoral y tampoco cumplamos bien la tarea ministerial, la responsabilidad de ministro. Pero eso es más lejos, ¿no? Todavía falta mucho para la elección interna. Gracias, ministro. Agradecemos. Está Laura Raffo por acá, no sé si seguimos al aire. Laura Raffo, que se presenta acá. ¿Todo bien? Bueno, muy bien. ¿De qué se trata esta convocatoria y bueno, si se va a seguir haciendo a lo largo de la campaña? Bueno, esta es una de las tantas asambleas que está organizando la lista 71 en Montevideo. Estamos recorriendo todos los rincones para conectar con la gente, para contarles acerca de este movimiento nuevo que estamos creando en el Partido Nacional, donde confluyen corrientes históricas como el herrerismo, que es quien organiza esta reunión, y otras corrientes del partido wilsonistas como Alianza Nacional, el Movimiento Nacional de Rocha. Y nuestra idea es estar cerca de la gente, escuchar lo que la gente tiene para plantear, contarles lo orgullosos que estamos de los cambios que empezó a implementar el gobierno de Luis Lacalle Pou, cómo eso está impactando en la gente, pero también escuchar lo que la gente tenga para decir y junto con la gente empezar a construir la segunda ola de transformaciones que tenemos que hacer para llevar a los uruguayos a un mayor nivel de prosperidad y de bienestar. Ese es nuestro objetivo, lograr que la gente tenga mayor bienestar, y creemos que lo podemos hacer si se llega a un segundo gobierno de coalición liderado por el Partido Nacional. Ya comenzó usted con la campaña, ya con tanto tiempo de anticipación, a diferencia de otros candidatos de otros partidos incluso. Bueno, porque en este movimiento nuevo que estamos creando nos parece muy importante escuchar a la gente y para eso se necesita tiempo. Estamos escuchando, estamos recorriendo no solo Montevideo, sino también el interior del país, y eso nos da la oportunidad de conversar. Yo soy una persona que me gusta mucho conectar, escuchar y en base a eso armar un mapa de propuestas. Muchos de los temas que recogemos, el gobierno ya los está atendiendo. Cuando detectamos algo que es necesario hacer, obviamente lo comunicamos con el gobierno y también empezamos a preparar los cambios a futuro. Entonces nos pareció que era tiempo, la gente ya está entusiasmada. Fíjense lo frío de esta noche en Sayago, y sin embargo está lleno de gente que quiere participar y que se quiere sumar a este movimiento. ¿Y con este movimiento a qué se apunta por parte de Raffo? Unir todo el Partido Nacional, teniendo en cuenta que históricamente en todas las campañas siempre era por un lado el herrerismo y por otro lado el wilsonismo, por ejemplo. Bueno, precisamente lo que nos tiene muy entusiasmados es que este nuevo movimiento abarca, como tú dices, corrientes históricas del partido que antes estaban compitiendo entre sí, el herrerismo, el wilsonismo, y por primera vez se está reconfigurando las alianzas dentro del Partido Nacional. ¿Por qué se están reconfigurando? Porque dos de nuestros líderes, uno de ellos por ser el presidente de la República y por no haber reelección, y el otro lamentablemente por haber fallecido, me refiero a Jorge Larrañaga, ya no pueden estar presentes en el próximo periodo electoral. Y por tanto se está reconfigurando el partido con nuevas alianzas, nuevas estructuras, donde las maneras de conducción, la forma de aportar ideas, los equipos técnicos, la manera de recorrer el país, ir haciendo la diferencia. Y luego, por supuesto, los blancos, todos juntos, como es costumbre, vamos a impulsar que haya un nuevo gobierno de coalición.
Primero trabajando en la interna del Partido Nacional, después en nuestro partido rumbo a octubre y por supuesto trabajando con toda la coalición rumbo a noviembre. ¿Considera ahí que es necesario y que fortalecería la contienda electoral del propio partido que haya un candidato del ala wilsonista, por ejemplo? Yo creo que todos los compañeros blancos que quieran participar es muy importante que lo hagan, porque cuanto más seamos, más vamos a poder representar a toda la diversidad que tiene nuestro partido. Nosotros lo que queremos es hacer un movimiento bien abarcativo, donde haya gente de la capital como hay hoy, pero también del interior, donde haya mujeres, que es muy importante que participen en política, y también varones, donde haya jóvenes y personas con trayectoria. Y ese paraguas bien amplio es un nuevo sector que estamos construyendo, que lo vamos a presentar en breve con su nombre, con su visión y con sus principios. Nos quedamos con estas palabras de Laura Raffo. Antes habló el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y le agradecemos a nuestros compañeros, con Diego Martín y el resto del equipo, por este trabajo de Sayago. Cambiamos de departamento también, porque vamos a hablar de Colonia, ya que la comunidad educativa del Liceo 1 de Colonia le expresó al presidente del CODICEN de la ANEP, Robert Silva, la necesidad de que haya mejoras edilicias en ese centro de estudios. Silva respondió que hubo una serie de obras que se detuvieron por una ocupación que realizaron los docentes. En su visita al departamento de Colonia, Robert Silva recorrió las instalaciones del Liceo 1 Juan Luis Perró, que horas antes había sido ocupado por los docentes en apoyo a los reclamos estudiantiles. Para FENAPES, las obras iniciadas en el liceo no resuelven el histórico problema de la superpoblación y el uso de espacios inadecuados como aulas en el liceo departamental. Nos estamos haciendo cargo de la lamentable situación del liceo departamental, que hacía años y años que no tenía ningún tipo de mantenimiento. Nosotros estamos con más de 6 millones de pesos, vamos prácticamente en los 7 millones de pesos a llegar para atender la situación del liceo departamental. Una lástima, le quiero decir a la gente, que hoy la empresa que está construyendo el liceo tuvo que irse, porque hubo una ilegítima ocupación que lamentablemente los obreros tuvieron que retirarse, me informaron. Eso obviamente no es lo que queremos. Creo que no se trabaja por la educación haciendo ese tipo de cosas. Nicolás Brusa, docente del Liceo 2 de Colonia, dijo que en este departamento hace falta construir un nuevo centro educativo para enseñanza secundaria. Y el núcleo sindical de la FENAPES de Colonia le transmitió esta inquietud a Robert Silva durante una reunión. El día de hoy contamos con salones que no son salones de clase, hay toda una parte de vestuarios del gimnasio que se utilizan para dar clase, como docente te queda una columna adelante, esta situación es así desde hace mucho tiempo, pusieron 2 contenedores en el patio que bueno, que sabemos que también, ¿viste?, han sido un lío, los días de lluvia, los contenedores, es muy complicado poder dar clase, cae agua entre los tubos de luz, es súper preocupante el tema del agua con la electricidad, hay informes de que existe presión desde los techos hacia las vigas, que eso puede llegar a producir el estallido de algún ventanal, que bueno, ¿viste?, nosotros como docentes los tenemos a medio metro y tenemos una fila de gurises sentados al lado del ventanal, que también nos preocupa. A la superpoblación se le suma una estructura deficitaria. En la ciudad estamos necesitando un liceo más que descongestione al liceo departamental y al liceo 2 también. Otro asunto, aunque vinculado a la educación. Una estudiante del IABA intentó suicidarse y fue contenida por sus compañeros y compañeras. Sí, el colectivo docente del liceo reclamó atender los problemas de salud mental con equipos multidisciplinarios. Los docentes del IABA, ante un nuevo hecho de extrema gravedad como el intento de suicidio de una estudiante en nuestra institución, queremos expresar, dice el comunicado, nuestro más profundo dolor ante el hecho y toda nuestra solidaridad con la familia y la comunidad educativa en su conjunto. Constatamos nuevamente, dice el comunicado, cómo la separación del cargo del director tuvo y tiene una influencia negativa,
ya que había iniciado un seguimiento en este caso, luego de un intento anterior también en la institución. El equipo de gestión pedagógica no hizo nada para continuarlo. Hace años venimos reclamando equipos multidisciplinarios ante la cantidad de problemas de salud mental que presentan nuestros y nuestras estudiantes, agudizados desde la pandemia. Este también es reclamo del gremio estudiantil, así como la presencia de intérpretes de aula e intérprete institucional. La comunidad educativa del IABA, con profundo dolor y preocupación, procurará intentar recomponer, con intervenciones responsables y profesionales, un clima institucional violentado por las decisiones de las autoridades, concluye la comunicación. Y seguimos en tema porque nuestro compañero Martín Duarte está justamente en el Liceo IABA para ampliar esta triste información. Martín. Así es, Mariana, así en la tarde de hoy llegaba a la redacción esta noticia. En primer lugar, contarles que la salud de esta adolescente no está comprometida, está sí internada en estos momentos en el Hospital Maciel junto con su madre que la está acompañando y en definitiva quedó justamente para realización de estudios a propósito de los golpes que recibió por, como escuchábamos recién, este intento. Los estudiantes están conmovidos, también preocupados, los padres que en estos momentos están reunidos aquí en el IABA, por eso le agradecemos unos minutos a Frederick Stein, lo sacamos de la reunión, a propósito de lo que ha sido este hecho de las últimas horas. Por suerte, bueno, contenido, decíamos que esta adolescente es no oyente y bueno, se viene reclamando ya un tiempo a esta parte el hecho de poder contar con intérpretes aquí en el liceo, mayor contención a través de lo que es el trabajo multidisciplinario, un tema que preocupa y esto los lleva a estar reunidos en este momento, Frederick. Claro, nosotros estamos preocupados porque esta situación pasó a ser grave. Nosotros venimos advirtiendo hace tiempo la necesidad de cubrir todo lo que es salud mental en los adolescentes, ¿no? Sabemos que venimos de 2 años de pandemia, un año complicado, y bueno, no tener una dirección en el liceo nos trae estos problemas, ¿no? En esto se suma algunos otros reclamos por parte de también los estudiantes acerca de lo que ocurrió la semana pasada. Vos me decías que tuvieron incluso una reunión con las inspectoras la semana pasada y luego se dio ese desalojo que pone como otra piedra en lo que es las negociaciones que vienen teniendo tanto el gremio o los padres con las propias inspectoras que están al frente de la institución. Mira, nosotros estuvimos en reunión en el CODICEN y quedamos de dialogar y que el problema que habíamos tenido hasta ese momento era falta de diálogo. Y nos encontramos de vuelta con otra situación que era diálogo. O sea, si la empresa iba a trabajar un fin de semana y nosotros los padres habíamos estado el viernes hasta las 8 de la noche, nos podían haber avisado y nosotros transmitirle a nuestros hijos que bueno, que iba a suceder eso. Pero se hace todo muy oscuro cuando se puede charlar. El problema es porque no hay este diálogo, no entendemos por qué no podemos dialogar las partes. Volviendo un poco al tema del adolescente, están reunidos en estos momentos y la idea es sacar un comunicado después, ¿no? Claro, los padres estamos en este momento y no puedo ser muy preciso porque estamos esperando entre todos ponernos de acuerdo para salir con un comunicado de expresar lo que está sucediendo en el IABA hoy. Confirmar un poco la información que manejamos al principio, que el adolescente está bien, más allá de obviamente la conmoción que genera en el resto de los estudiantes este tipo de hechos. De hecho, el turno intermedio funcionó a medias, ¿no? Claro, nosotros entendemos por lo que hemos charlado con nuestros hijos que se dictaron clases más allá del efecto, diríamos, traumático que se vivió con los que estaban viendo lo que estaba pasando, ¿no? Esto puede generar que haya algún pedido de los padres de reunión con las inspectoras, con las autoridades del CODICEN para nuevamente poner en agenda este reclamo también que hicieron los docentes de contención a nivel de salud mental. Nosotros estábamos ya pensando en pedir una nueva reunión al CODICEN para que nos explique situaciones que nos dijeron que estaban ya solucionadas. Por ejemplo, el famoso ascensor hoy no funciona. Hoy la rampa, que un chico precisaba en muletas, no estaba la llave para abrir ese corredor. Entonces escuchamos y la gente escucha que todo está mejorando, pero parece que no, que es una charla que no estamos dialogando como deberíamos dialogar.
Bueno, Freddy, gracias por estos minutos, es muy amable. Lo sacamos de esta reunión que ha comenzado en estos minutos aquí en el IABA. Los padres están preocupados por esta situación. También intentamos hablar con los alumnos, con el gremio de IABA, que obviamente pidió en estos momentos no expedirse en torno a lo que le pasó a esta compañera, que se convierte también a través del comunicado que emitieron los docentes en el segundo intento que tuvo la chica aquí en la propia institución, en el propio liceo. Por eso la preocupación y el tratamiento y el abordaje que se le está haciendo por parte de los docentes, de los propios padres y también de los estudiantes. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas noches. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, llamó ayer a un diálogo a todas las fuerzas políticas que están ahora metidas en todo un proceso preelectoral de cara a las elecciones de octubre, a dialogar y debatir sobre la situación terrible que enfrenta la Argentina en relación a el préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional, a quien responsabiliza de, en parte, promover la actual situación que vive la Argentina y de haberle otorgado en su momento al presidente Macri un crédito de 50.000 millones de dólares que la Argentina no puede pagar. Esto en un contexto de muchísima complejidad. Ayer hablábamos del proceso inflacionario que sobrepasó el 114% interanual y que ubica a ese país entre los 3 de más inflación en el mundo. En un acto en Santa Cruz, Cristina Fernández sostuvo que es necesario que el sistema político reflexione e impulse concienzudamente y con responsabilidad que haya diálogo entre todas las fuerzas para abordar el terrible tema del endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que ese es hoy el principal problema que tiene Argentina. La vicepresidenta volvió a cuestionar al fondo por haber concedido en 2018 al gobierno de Mauricio Macri préstamos por unos 50.000 millones de dólares que el actual ejecutivo de Alberto Fernández debió refinanciar por la falta de condiciones de Argentina para afrontar esa deuda. Según Fernández, antes de que se firmara el nuevo acuerdo de facilidades extendidas con el FMI, ella advirtió de los riesgos que podría suponer un nuevo pacto, el cual incluye exigentes metas fiscales y monetarias que ponen a Argentina en serias dificultades. Cristina Fernández señaló que el acuerdo firmado en marzo de 2022, además de no reducir ni el capital ni los intereses por la deuda contraída, incluye sobretasas de interés por la magnitud del préstamo otorgado, y afirmó que tanto Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional al momento del acuerdo, como Kristalina Georgieva, que ocupa ese cargo desde octubre de 2019, tienen responsabilidades compartidas por el endeudamiento de Argentina. A la crisis económica que vive Argentina, sumada a una sequía histórica, se agrega un proceso inflacionario que parece no ceder terreno luego que ayer el INDEC informara que la inflación interanual superará el 114%, ubicando al país en el tercer lugar a nivel mundial. Volvemos a hablar de la presidenta del Perú, Dina Boluarte. Ayer decíamos que en una especie de amenaza velada a los manifestantes que prevén hacer una nueva marcha denominada la toma de Lima, a propósito de si querían tener más muertos. Bueno, hoy anunció y echó marcha atrás de que no habrá elecciones en el 2024 adelantadas, tal como se había mostrado dispuesta a hacerlo, sobre todo porque era uno de los reclamos de los manifestantes, de los 3 o 4 reclamos puntuales que han planteado estas organizaciones que han promovido estas marchas. Dijo que va a terminar el proceso constitucional, que terminaría en el 2026, como vicepresidenta de Pedro Castillo, y por tanto de esa manera va a seguir en el cargo hasta esa fecha. La actual presidenta de Perú, quien tomó su cargo tras la destitución de Pedro Castillo a finales del 2022 y se mostró abierta en un principio a adelantar los comicios de su país al año 2024, ahora sostiene que el tema está cerrado y que cumplirá el mandato para el que fue electa como vicepresidenta con la fórmula que lideró el destituido Pedro Castillo, que debe concluir el 28 de julio del 2026, respetando el Estado de Derecho y la Constitución.
Boluarte hizo esta declaración, la primera en la que se pronuncia de manera tajante sobre el tema, tras la celebración de una sesión del Consejo de Ministros en Lima. Y si bien en anteriores ocasiones había afirmado que el posible adelanto de elecciones de su país estaba en manos del Congreso, este ha rechazado esa posibilidad hasta en 5 ocasiones en los últimos meses posteriores a la crisis. El adelanto electoral fue uno de los principales reclamos de las protestas antigubernamentales que comenzaron en el país en diciembre pasado, con un saldo de decenas de muertos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, donde los manifestantes también exigieron la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria a una asamblea constituyente, y en un intento de terminar con ese escenario de crisis que comenzó tras la destitución de Pedro Castillo. El pronunciamiento de la gobernante se produjo mientras organizaciones sociales y civiles del sur del país anuncian que este 19 de junio llegarán hasta la capital peruana para participar en una manifestación denominada como la Toma de Lima, por lo que la Policía Nacional de Perú anunció que desplegará unos 8.000 agentes en las calles de la capital para vigilar a unas 5.000 personas que se calcula participarán en las protestas. Y ahora nos vamos a Bolivia porque el movimiento al socialismo de Evo Morales acusó de traición al actual presidente Luis Arce en una interna que ya se viene manifestando desde hace un tiempo y que parece agravarse con el paso del tiempo. Esto es porque consideran que Luis Arce pretende llegar nuevamente al gobierno de Bolivia, pero con otra formación política, algo que han desmentido algunos funcionarios de su gobierno. El ex vicepresidente de Evo Morales y también uno de los intelectuales de referencia en Bolivia, Álvaro García Linera, dijo que si el MAS no soluciona estos problemas internos, va a llegar a las próximas elecciones en una situación catastrófica. En una conferencia de prensa ofrecida en la víspera, la ministra de la Presidencia boliviana, María Nela Prada, dio a conocer el disgusto del gobierno encabezado por Luis Arce con respecto a las afirmaciones dadas a conocer por el vicepresidente del MAS, Gerardo García, quien acusó al actual mandatario de traicionar al partido y a su líder, el expresidente Evo Morales. Lamentamos profundamente y rechazamos de manera firme y plena estas declaraciones. No hemos traicionado ni traicionaremos los principios de nuestro movimiento político, puntualizó la funcionaria, quien también se refirió a las presuntas acusaciones de envenenamiento que el Ejecutivo estaría preparando contra Evo Morales, formuladas por parte de la cúpula del partido, afirmando que hay que señalar que el único veneno es la división y todos estos intentos de fraccionar al movimiento popular. El último conflicto conocido dentro del MAS estalló el pasado martes cuando en una reunión del partido Gerardo García, vicepresidente del grupo, acusó a Arce de querer presentarse en las próximas elecciones presidenciales bajo el auspicio de otro partido y argumentó que la traición es lo que más duele y que en vez de hacer una gestión de gobierno, ellos siguen diciendo que son del MAS, pero están actuando de otra manera y han intentado hacer su propia estructura política. El expresidente Evo Morales, líder del partido, tuiteó 2 párrafos que más que calmar las aguas, acentúan el cisma del movimiento, afirmando que si alguna autoridad cree que llegó al cargo por su supuesta fama o mérito personal y no por el acompañamiento, la lealtad y el compromiso orgánico del MAS, está demostrando que no pertenece al instrumento político del pueblo boliviano. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Redondeamos el primer bloque de hoy. Quédense con nosotros que ya volvemos con más MBD Noticias. Último tramo de MBD Noticias, seguimos con más información. Sí, cerquita del fin de semana y a propósito del fin de semana, este sábado en el subte se inaugura el proyecto llamado ALBA, una audioguía de las memorias, una iniciativa que fue aprobada por unanimidad de las y los concejales del municipio B. Sí, incluye un mapa web con testimonios sonoros y también visuales para señalar los lugares del municipio en donde hubo represión estatal y también resistencia durante la última dictadura. Un trabajo que venimos generando desde el municipio B, desde el área de memoria, a partir del proyecto ALBA esencialmente hace bastante tiempo. Son 25 placas las que vamos a presentar en esta ocasión que involucran a 2 recorridos. Memoria militante y memoria recluida. El primer recorrido, memoria militante, que involucra así a asesinatos de militantes políticos durante el terrorismo de Estado en los barrios del municipio B.
y además últimas detenciones de otros militantes que luego están desaparecidos o que fueron asesinados o fallecieron en centros de detención. Y el otro recorrido, Memoria Recluida, involucra a 9 centros de detención que se generaron en distintas dimensiones, en distintos planos dentro de los barrios que hoy forman el municipio. La Institución Nacional de Derechos Humanos presentó la unidad de adultos mayores recientemente creada. Claro, el lanzamiento se realizó durante un conversatorio que analizó justamente el maltrato que padece esta población. De la actividad participaron autoridades del Ministerio de Salud Pública, de INMAYORES, del MIDES, representantes del sector académico y diferentes organizaciones sociales. En este ámbito, el titular de la Institución Nacional de Derechos Humanos sostuvo que es necesario trabajar en políticas públicas para afrontar la problemática. Aseguró que se denuncia poco y que, por lo tanto, es fundamental informar y sensibilizar al respecto. Todos vimos durante el COVID algunas situaciones, algunas no, muchas situaciones en las cuales se estaban dando en los establecimientos de larga estadía para adultos mayores que prácticamente el 90% no estaban, no eran oficiales desde el punto de vista de estar bajo la mirada del Estado, y entonces ahí descubrimos que había cosas que no sabíamos realmente, ¿no? Porque creo que nadie sabía que eso estaba ocurriendo, y allí realmente el tratamiento era, en algunos casos, verdaderamente indigno, ¿no? Así que bueno, estamos nosotros, ya empezamos a hacer algunas visitas a establecimientos a manera de descubrir en qué estado están. Cuando empezamos a mover, digamos, la estructura de juntarnos con las organizaciones del Estado que tienen que ver, ¿no? Como el caso de INMAYORES o el Ministerio de Salud Pública, ACE, ¿no? Todos los lugares donde de alguna manera puede haber problemas, bueno, se empieza a concientizar y empezamos a tratar de acordar que haya inspecciones, que sea una cosa que los problemas no se descubran cuando ya están demasiado severos, ¿no? Ahora cambiamos de asunto. El músico uruguayo Hugo Fattoruso celebra sus 80 años con 2 conciertos en el Teatro Solís, ahora no más, el 20 y el 21 de junio. Sí, prometen estos shows porque Fattoruso va a estar compartiendo escenario con colegas que han dejado una marca en su vida. Integrante de los Shakers y OPA en su juventud y luego entre otros grupos de los Pusilánimes, Trío Fattoruso y Rey Tambor. En la extensa lista de artistas con los que colaboró están Jaime Ross, Rubén Rada, Chico Buarque, Milton Nascimento, Javan, Vernon Reid de la banda Living Color y Jaco Pastorius. Ha grabado más de 100 álbumes. Estas 2 noches serán muy especiales para Fattoruso y posiblemente para muchos de quienes concurran. Quienes repetirán presencia en las 2 noches serán sus hijos y parte del coro infantil del Sodre. Hugo Fattoruso habló con Mira Montevideo sobre estos 2 conciertos. Diseñamos de estos 2 recitales porque con todos estos participantes en mi vida ha sucedido algo que yo lo considero que marca. O sea, es a través de una grabación en realidad, ¿sí? Con toda esta gente que va a estar en el escenario tenemos grabaciones hechas que para mí fueron una marca bien clarita en mi camino de la música. Y también están invitados mis hijos y unos nietos ahí que chapurreen un poco. Lo que tiene estos recitales es que con todos estos invitados va porque cada formación toca 2 temas. ¿Tá? Es bien light, bien rápido. 2 temas. Y yo estoy muy contento de que todos a quienes invitamos dijeron sí. Como habrán visto, Montevideo esta mañana amaneció bajo una intensa capa de niebla y esto trajo algunas consecuencias. Sí, trajo consecuencias y vamos a hacer un repaso justamente de lo que se puede decir al respecto, porque la Armada Nacional informó acerca del cierre y la suspensión de las actividades
en el puerto de Montevideo, ese que ven en la imagen debido a la visibilidad reducida por la niebla. La policía caminera determinó algunas recomendaciones para los conductores: disminuir la velocidad, mantener la mayor distancia de seguridad entre los vehículos, utilizar las luces cortas o faros camineros y chalecos reflectivos en bicicletas o motos. Complemento simplemente contándoles que también fueron cancelados o en algunos casos pospuestos algunos vuelos en el aeropuerto de Carrasco por el mismo motivo. Como que entramos en tema, ¿no, Mariana? El preámbulo perfecto para contarles cómo va a estar el tiempo los próximos días. Comenzamos por el día de mañana, sábado, que hay bajas probabilidades de lluvias, va a estar nuboso y temperaturas todavía frescas. 5 grados la mínima y 12 la máxima. Sí, vale decir que de los 3 días que vamos a repasar, el único que incluye alguna, aunque baja, como decía Mariana, probabilidad de lluvia es el sábado. No se prevé por ahora que llueva el domingo, ni en Montevideo, ni en el área metropolitana. Para ese día se esperan sí heladas agrometeorológicas, una mínima de 4 grados, una máxima de 13. Pronóstico parecido para el próximo lunes, 19 de junio, con temperaturas más bajas, por lo menos la mínima, 2 grados y 15 grados la máxima. Sigue estando nuboso también ese día, el día lunes, feriado. Claro, feriado, es cierto, con seguramente una actividad, por ende, afectada en comparación con el ritmo habitual. Y hablando de ritmo, acá estamos llegando al punto final de nuestra semana, la informativa. Llegamos al punto final de MB Noticias, pero sigue TV Ciudad, así que quédense para ver Lado B. Gracias por estar, que pasen bien. Siguen las críticas a la calle Pou por su ausencia en el acto en el que el Estado reconoció su responsabilidad en 5 crímenes de la dictadura. El presidente dijo que se cumplió con la sentencia, pero no explicó las razones de su decisión. La Fiscalía analiza imputar a los militares que participaron en operativo, que terminó con el homicidio de las muchachas de Abril en 1974. También por la muerte del oficial José Carlos Gutiérrez, quien resultó herido de gravedad en ese procedimiento. Un nuevo informe de la URSEA registró valores de cloruro y sodio que sobrepasan los máximos establecidos excepcionalmente en el agua de OCE. Empresarios hoteleros que no colaboraron con la fiscal del caso Penades tuvieron participación en actos de recaudación de fondos de la lista 71. Problemas edilicios en el Liceo 1 de Colonia provocaron un duro cruce entre el presidente del CODICEN y las y los profesores de ese centro educativo. Intensas neblinas provocaron el cierre del puerto de Montevideo y demoras en el aeropuerto de Carrasco. Autoridades emitieron recomendaciones. Docentes del IABA emitieron un comunicado tras intento de suicidio de una estudiante de la institución. Reclaman atención de los problemas de salud mental y mayor presencia de equipos multidisciplinarios. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, reclamó a las fuerzas políticas de su país dialogar sobre el terrible endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, dio marcha atrás en su decisión de llamar a elecciones para el año que viene y buscará seguir en su cargo hasta julio de 2026.